Bueno, en este video les voy a hablar sobre los scripts de R. Eh, bueno, desde la lógica de RStudio. Entonces, supongamos que tenemos el programa que se llama RStudio, que sería este. Podemos hacer un par de cosas. Lo primero que podemos hacer es crear un nuevo proyecto. Si ustedes generan un nuevo proyecto, él le va a permitir guardar en un directorio toda la información que esté relacionada con ese proyecto. Entonces aquí le decimos nuevo directorio, luego nuevo proyecto, y aquí donde dice browse, en este botoncito, podemos buscar dónde lo queremos poner. Por ejemplo, yo lo puedo poner en mi carpeta de documentos y ahí le pongo algún nombre a ese proyecto. Por ejemplo, le puedo poner septiembre 4. Entonces quiere decir que ahora el sistema me crea una carpeta en mis documentos. Fíjense, si yo me voy aquí a documentos, está esta carpeta que se llama septiembre 4 y aquí está la información que vamos a generar, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Entonces file, new project, y aquí le decimos que lo cree en un nuevo directorio, nuevo proyecto, donde lo queramos crear. Si queremos cambiar, pinchamos aquí en browse y vamos, por ejemplo, en la carpeta de documentos, que es la que yo tengo, y ahí le ponemos el nombre, ¿no? Septiembre 04, para poner otro diferente. Entonces ya quiere decir que si ahora usted va a la carpeta de mis documentos, bueno, entonces diferentes computadores sale diferente, pero digamos en su carpeta de documentos pues está esa carpeta que se llama septiembre 4 y ahí es donde vamos a trabajar. Eso con respecto a los proyectos. Ahora los scripts. Entonces si yo quiero crear un nuevo script, le digo file, new file, script, y eso me divide la pantalla, que antes estaba en 3, ahora me queda dividida en 4, y este nuevo no le pone nombre. A medida que yo voy escribiendo aquí las instrucciones, entonces el script va cambiando. Digamos que yo creo esta instrucción: datos es igual a sample de 1 a 10, digamos 100, así. Bueno, entonces si yo creo esta instrucción, fíjense que ahora quedó en rojo, y para grabarlo tengo dos opciones. Una es file, save, ¿sí? Una opción es file, save, bueno, tres opciones. Otra opción es control S, y otra tercera opción es este disquete que está aquí, dice save current document, aquí save current document, y ahí queda grabado. Eso quiere decir que está grabando esto que está aquí, que es el script, que son las instrucciones con las cuales yo quiero trabajar. Entonces guardémoslas por acá. Toca ponerle algún nombre, entonces le decimos instrucciones, o bueno, script 01.r, que darle esa extensión .r, guardar. Listo. Entonces ahora yo me voy a mi carpeta de mis documentos, donde estaba aquí documentos, septiembre 04, fíjense que ahora tengo este que se llama script 01.r, y si yo lo abro con el editor de texto, pues ahí está la instrucción que acabamos de escribir. Esa es la instrucción que acabamos de escribir. Bueno, listo. Eso sería con respecto a hacerlo de esa forma. Fíjense que ha habido confusión porque han usado otros botones diferentes. Por ejemplo, si bueno, digamos que yo ejecuto esta línea, la puedo ejecutar con control y enter, o la puedo ejecutar aquí con este botón, y él, al ejecutarla, entonces me genera esta instrucción, que es que él creó el objeto que se llama datos, y que ese objeto datos tiene una muestra de los números de 1 a 10, 1 a 100, perdón, 1 a 10 y 100 números. Si yo quisiera imprimirlos, entonces le diría aquí print datos. Entonces si ahora yo ejecuto esta línea con este botón, entonces él me imprime esos datos, ¿cierto? Los puedo volver a imprimir. Listo. Entonces, volviendo, hemos hecho dos cosas. Primero, generamos un script y lo llamamos script 01.r. Segundo, ejecutamos ese script con el botón correr, o si no, en el teclado, espichando control y enter. Y tercero, imprimimos los resultados, los contenidos de como esto es asignar al objeto datos una muestra, imprimimos el contenido de ese objeto datos acá. Ahora, ¿por qué quise hacer esto que me desvía un poquito? Porque hay gente que se confunde y usa este botón que está acá. Fíjense que hay diferencia. Este de la izquierda dice Save Current Document, o sea, guardar el documento actual, y este dice Save Workspace As, o sea, guardar el espacio de trabajo. Esto es diferente
Porque esto lo que me guarda es un archivo binario que no es un archivo de instrucciones. Los archivos de script son archivos de instrucciones que usted los puede abrir con un editor de texto y ahí están las instrucciones que usted escribió. Mientras que esto es un archivo binario que solo lo puede leer R o RStudio. Entonces esto no nos sirve tanto porque no nos sirve para hacer debugging. Si yo le doy acá, él guarda algo, ¿cierto? Guarda algo, pongámosle aquí algún nombre, datos. Pero ese objeto que me guardó, fíjense, aquí quedó en la carpeta, se llama datos.rdata. Ese no les va a servir a ustedes para hacer debugging. Si yo lo abro, lo podría abrir con este código, pero no les va a servir para hacerle seguimiento porque es como la memoria del computador, por decir así. Es un objeto que representa, es un archivo que representa un objeto de la memoria del computador. Entonces, resumiéndolo, digamos, es como decir la memoria del computador, y eso no nos sirve para el proceso de aprender y de editar, que es lo que estamos haciendo con los scripts. O sea, resumiendo, este botoncito no es el que me sirve para guardar un script, es este que está aquí a la izquierda. Entonces, bueno, guardémoslo acá. Y aquí me quedó, si yo lo abro aquí con un editor de texto, este editor de texto es raro porque me queda en negro, pero bueno, ahí está, y este sería el archivo que yo quería generar. Digamos que yo voy a enviar ese archivo por correo electrónico. Entonces voy aquí al Outlook y genero aquí un nuevo correo, digamos para Gabriel villaloboscamargo@gmail.com. Entonces aquí yo ya le puedo adjuntar ese archivo, ahí yo ya le puedo adjuntar ese archivo de texto, y cuando yo lo envíe, entonces se me va a enviar ese archivo de texto y digamos, si voy aquí a los documentos enviados, ahí debe aparecer, bueno, ahorita me aparece. Y entonces ese archivo me sirve para que otra persona, aquí está, entonces fíjense que este archivo, si alguien lo quiere abrir, me parece así como con texto, y la persona lo puede abrir en un editor de texto y ver las instrucciones, que es lo que yo quiero poder revisar cuando estoy compartiendo información con otra persona. Entonces esto es la forma de generar un script, y esa sería la forma de grabarlo en RStudio y de compartirlo utilizando un correo electrónico. Entonces, resumiendo, para crear un nuevo script, new file rscript, él lo genera aquí, le ponemos un nombre, ese nombre debe ser alguna cosa .r, y lo guardamos ya sea con este botón que está acá, ya sea con Save o con Control S, pero nunca con este otro disquete que está aquí a la derecha, porque esto es para guardar la memoria del computador. Otro error común, digamos que alguien llega y dice, bueno, listo, entonces digamos que yo ya tengo este script, digamos que yo lo ejecuté, y entonces dicen, bueno, yo les digo, por favor mándame el script, y entonces ellos lo que hacen es que copian esto de acá, copiar, y lo pegan en un editor de texto. No, esto no es, porque las instrucciones son estas. Hay una diferencia entre esta primera parte de arriba y esta de abajo. La de arriba son las instrucciones uno a uno, mientras que esto se llama la consola. La consola tiene información que no se puede ejecutar en el computador. Por ejemplo, digamos, si yo guardo esto, copiar, digamos que yo lo creo como editor de texto, ¿cierto? Digamos que yo lo voy y lo guardo en la carpeta que estábamos trabajando, documentos, septiembre 4, y pongámosle algún nombre, no sirve.f, listo. Entonces fíjate que si yo ahora voy acá y abro ese archivo, entonces él me lo abre, pero aquí me saca un poconón de errores. ¿Por qué? Porque en un archivo fuente las instrucciones no llevan este símbolo mayor que. Este símbolo mayor que está escrito acá porque para la consola es la forma que el computador me dice que está listo para recibir órdenes. Pero eso no se requiere en los archivos. Entonces esto yo tendría que quitarle esto para que él me lo pudiera leer. Esta también me tocaría quitar esto para que él me lo pudiera leer. Y esta también me tocaría quitar esto. Fíjate que aquí
cuando yo lo ejecuté, él me produjo todo esto a la pantalla. Y todo esto es el output, o sea, el resultado de la operación. Si tú lo grabaste, cuando yo lo vaya a correr, el computador me va a sacar error. Cuando yo lo vaya a correr, chan, 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 entonces el computador me saca error. ¿Por qué? Pues porque esto es la salida del computador, no es una instrucción que yo le estoy dando al computador. ¿Qué analogía hacemos? No sé, pensemos en la cocina, ¿cierto? Entonces, si yo a un cocinero le llevo un plato de sopa, pues el cocinero no sabe qué hacer con eso, ¿cierto? Porque el cocinero trabaja con instrucciones, o sea, con recetas. O sea, yo a un cocinero o una cocinera le puedo dar una receta y esa persona me entiende y puede ejecutarla y producir un plato, ¿cierto? Pero si yo llego a un cocinero con una arroz con leche, el cocinero me va a decir, no, pues rico, yo me lo como, pero esto no tiene nada que ver con la forma que yo trabajo. Yo soy una máquina que convierte recetas en comida, no al revés. Entonces eso es lo que tú estás haciendo, es como si le hubieras dado la salida del computador, o sea, si le hubieras dado la comida y esperaras que el computador te hiciera algo. No, lo que hay que dar es la receta, y la receta en ese caso es el script, que serían instrucciones como estas. Bueno, espero con eso haber sido claro. Muchas gracias.